entonces, esto es un delito de enriquecimiento ilícito. Entonces comienza a investigar de enriquecimiento ilícito. Ilícito. Fíjense, comienza a investigar. Pero en su investigación, por los colaboradores eficaces que están de moda ahora, cuidado con los colaboradores eficaces, con testigos, llega a determinar que estos 20 millones, hablemos de Toledo, del presidente Toledo, estos 20 millones son consecuencia de una colusión. Colusión. Que se ha coludido con Odebrecht y ha recibido 20 millones. Entonces, ese excedente de 20 millones fue consecuencia de un delito funcional, que es el delito de colusión. Si se determina que se ha cometido la colusión, este delito desaparece. No hay enriquecimiento ilícito, sino solamente habrá colusión. O también puede determinar que fue consecuencia de un peculado, de una apropiación del dinero público. Entonces, si hay peculado, desaparece el enriquecimiento ilícito. Y entonces ustedes dirán, ¿y entonces cuándo se da enriquecimiento ilícito? Se da enriquecimiento ilícito cuando, pese que el fiscal hace todas las investigaciones, no llega a determinar delito concreto alguno. No llega a determinar colusión, no llega a determinar peculado, no llega a determinar cohecho. Es decir, ese funcionario lo supo hacer. No descubre ningún delito en particular, pero están los 20 millones, que no lo puede justificar. Ahí está. Y entonces, como no hay delito en concreto, ahí está pues el 401 del Código Penal, no el 400. ¿Qué artículo es? 401 o 400. Bueno, entonces para eso está el delito de enriquecimiento ilícito. Por eso este es un delito residual. Esto, en otras palabras, cuando no se descubre un delito en particular como fuente del desbalance, es enriquecimiento. Contrario, si en la investigación se descubre un delito en particular que sería la fuente del desbalance, ese es el delito nada más. Puede ser peculado, corrupción, cohecho. Desaparece el enriquecimiento ilícito. Acuérdense de eso. El enriquecimiento ilícito es residual. Solamente va a funcionar, solamente se va a perfeccionar cuando no se descubra un delito concreto que haya generado el desbalance. ¿Entienden? Entonces, con esas ideas es fácilmente responden. Se archiva el delito de enriquecimiento ilícito por cuanto dicho enriquecimiento proviene del delito de corrupción. La respuesta es nada. La respuesta es nada. Sencillo. Se archiva el delito de corrupción por cuanto el delito de enriquecimiento ilícito se subsume al dinero. No es así. Se archiva el delito de enriquecimiento ilícito por cuanto pese a subsumir el delito de colusión, el desbalance patrimonial proviene del delito de corrupción. No, la respuesta es nada más clarísima, ahí está. Pero manejando los conceptos, el delito de enriquecimiento es residual. Se da cuando no hay un delito concreto. A ver, otra pregunta de colusión, fíjese. A ver, el 32, a ver, ¿quién lee? A ver, doctor, un voz alta. 32. En una licitación pública de obras, el presidente del Comité de Concurso Público otorga al único postor la buena pro. Sin embargo, se tomó conocimiento que con la finalidad de que este postor se presentara a este concurso, ellos coordinaron para que el postor presentara un acta de conformidad de entrega a la obra pedida por Concones, suscrita por el ahora presidente del comité. No obstante, este documento resultó ser falso, debido a que se entregó una conformidad de obra cuando esta no había sido concluida. Además, dicho documento falso fue valorado por la misma persona que otorgó la buena prueba. En el presente caso, el presidente del Comité de Concurso Público, ¿qué delito o delitos ha cometido? A ver, ¿cuál es la respuesta? Ya lo hemos hecho. Otra. Parecía, ¿no? A ver, voy a leer. A ver, silencio. En una licitación pública de obras, el presidente del comité otorgó al único postor la buena prueba. Sin embargo, se tomó conocimiento que con la finalidad que este postor se presentara en este concurso, ellos coordinaron. Entonces hemos respondido. Otra, la 33, a ver, la 33. Aquí antes hablaba del motor, ahora del presidente. A ver, ¿qué delito
delito cometido el presidente del comité de concurso público, delito de colusión desleal, delito de colusión desleal y falsificación de documentos, delito de colusión desleal y falsificación de documentos privados, delito de colusión desleal en grado de tentativa, dado que solo le fue otorgado la buena pro. Fíjense, delito de colusión. ¿Habrá tentativa de delito de colusión? A ver, le pregunto, ahora, actualmente, ¿habrá tentativa de delito de colusión? No hay tentativa. Cuidado, no vaya a caer más el domingo en esas preguntas. Esas preguntas son con trampa, y les he dicho, el consejo no quiere mucha gente que apruebe. Y lo hace fácil. Y pueden preguntarle si en el delito de colusión hay tentativa. Fíjense, en el delito de colusión ahora hablamos de colusión simple y colusión agravada. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Sencillo. En la simple no hay defraudación. Y en la agravada hay defraudación. Esa es la diferencia. Hay defraudación. ¿Qué significa? Que habrá colusión simple cuando se intervienen las personas conversando. Al funcionario y al empresario lo encuentran conversando. Me acuerdo de un caso de las brujas de Cachiche. En el restaurante se reunieron un funcionario público con un empresario para ponerse de acuerdo en la que le den la buena pro. Y ahí quedó, ahí fueron intervenidos. ¿Qué es, doctor? ¿Colusión simple o tentativa de colusión? Colusión simple, porque ya se pusieron de acuerdo para que después le den buena pro. Colusión simple. Doctor, ¿y cuándo habrá tentativa de colusión? No hay tentativa. No, doctor, pero no habrá tentativa cuando, si bien es cierto, han acordado reunirse en el restaurante, pero están camino al restaurante, están entrando a la puerta del restaurante La Bruja de Cachiche, y ahí lo interviene la policía. ¿Habrá tentativa? No. Pues, ¿por qué no? Porque todavía están actos preparatorios. No se han sentado. ¿Qué tal si no iban a conversar? ¿Qué tal si iban a otra mesa? Otros invitados. Se presentarían muchas hipótesis. Entonces, hasta ahí no hay nada. Doctor, pero ya están por sentarse, justo están por sentarse. Están por sentarse y... No, doctor, pero iban a conversar sobre la buena cosa, ¿no? De repente iban a conversar de otra cosa. De repente iban a conversar ahora, por ejemplo, del sorteo, del mundial. Entonces no se puede decir que estaban en tentativa. Doctor, pero ya comenzaron a conversar, iban a hablar de la buena pro y ahí lo entrevimos. Igual, también, de repente iban a hablar para mejorar el concurso, qué sé yo. Entonces, hasta ahí no hay nada. No, pero es tentativa, no hay tentativa. ¿Por qué? Pero doctor, comenzaron a conversar, están conversando. Ah, ya eso no es tentativa, eso es colusión simple. Fíjense, el legislador por política criminal, lo que antes, mucho antes consideraba tentativa, ahora lo ha puesto como delito. Colusión simple. ¿Y cuándo habrá colusión agravada? Cuando por supuesto se defrauda al Estado, es decir, aparte de conversar, ya se llega el Estado a desembolsar los adelantos. Y por supuesto ya se perjudicó patrimonialmente al Estado. Entonces, con esas ideas, a ver, ¿qué ha pasado en el caso? ¿Qué hizo este presidente regional? Ellos coordinaron para que el postor presentara un acta de conformidad de entrega de obra expedida por Concodes, suscrita por el ahora presidente del comité. No obstante, dicho documento resultó ser falso debido a que se entregó una conformidad de obra cuando este no se había concluido. Además, dicho documento falso fue valorado por la misma persona que otorgó la buena pro. Fíjense. En el presente caso, el presidente, a ver, ¿por qué responde? ¿Delito de colusión desleal? Sí. ¿Pero solo? No. ¿Delito de colusión desleal y falsificación de documento público? Por supuesto. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Fíjense. 33. El funcionario X, presidente de la Comisión Especial a cargo de un proceso de selección, sostiene diversas reuniones clandestinas y comunicaciones con Y, representante legal de una empresa que finalmente obtuvo la buena pro. Sin embargo, antes de la suscripción del contrato, el proceso fue declarado nulo debido a la denuncia de otros postores en la que se evidenció que el estudio de posibilidades de mercado se basaba en una sola fuente. Las especificaciones técnicas estaban direccionadas. La empresa se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado.
¿cuál es el tipo penal aplicable al caso? ¿Y cuál sería el título de imputación para allí? Vuelvo a leer. El funcionario X, presidente de la Comisión Especial a cargo de un proceso de selección, sostiene diversas reuniones clandestinas y comunicaciones con Y, representantes legales de la empresa, que finalmente obtuvo la buena pro. Es decir, el concurso se continuó, se perfeccionó. Fíjense. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el tipo penal aplicable al caso? ¿Será concusión? No. ¿Colusión? ¿Agravada? No. ¿Colusión simple? Sí. ¿Negociación incompatible? No. Aquí estamos hablando de una colusión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una contratación, de un concurso de buena pro. Y entonces, es decir, ¿y quién es el empresario? El extraneus, el que no es funcionario. Entonces, ¿qué será? Fíjense, aquí pese que decimos que no hay cómplices primarios y secundarios, aquí tenemos que manejar esa categoría. ¿Por qué? Porque en los cuatro, fíjense, en las 4 alternativas están cómplice primario, cómplice primario, cómplice primario. Y entonces tenemos que optar. Doctor, lo dejo sin responder esta pregunta, no, más a preguntar. Aquí tiene que optar. Ahora, ¿cuál es la más cercana? Colusión simple, bueno, y cómplice primario. Esa es la respuesta. La respuesta es la C. Colusión simple y cómplice primario. ¿Y esto por qué? Porque todavía hay profesores, ya les he dicho, hay profesores que combinan las teorías, dominio del hecho con la teoría de creación del deber. Y todavía siguen hablando, hasta en la Corte Suprema, por complicidad primaria y complicidad secundaria, en los delitos funcionariales. Eso, por ejemplo, tiene que acabar. Eso tiene que acabar. Las teorías no se pueden combinar, son excluyentes. Son excluyentes. Finalmente, el perito que bajo cualquier modalidad solicite directo o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento, comete el delito de ¿qué? Ya lo hemos visto, el doctor ha leído incluso. O hecho pasivo específico. Fíjense que todavía falta que usted se haya terminado. Lavado de activos. A ver, ¿quién es el caso de lavado de activos? A ver. Apúrense, que me voy, que está detrás. A ver. Ya, vamos a ver este último caso, ya, de lavado de activos. Lavado de activos. A ver, ¿quién lee? En voz alta. ¿Nadie? A ver, el organizador en todo caso. A ver, ¿quién lee para hablar algo de lavado de activos? A ver, doctora, usted. A. Con fondos de procedencia ilícita que no puede introducir en el mercado, conoce a través de un mediador que otro individuo. B. Incluso de la misma organización, con fondos ya blanqueados o en un paraíso fiscal, tiene dinero en una cuenta bancaria de otro país. A través del mediador, A entrega el dinero a B a cambio de un cheque contra su cuenta. A ha conseguido ingresar dinero aparentemente lícito en su cuenta, procedente de un cheque bancario o personal. Y B tiene que ingresar el efectivo recibido en su cuenta, ingreso que le será más sencillo que A. Bien porque tenga un negocio que permita aparentar la procedencia lícita del dinero, bien porque el país donde radique tenga menos controles que el país de A, posibilitándose la transferencia internacional de fondos. La técnica de lavado de activos utilizada por A corresponde a qué? ¿Qué técnica utilizada? Fíjense, los lavadores utilizan técnicas, utilizan procedimientos especiales, siempre con la idea de que no lo van a descubrir. Fíjense la filosofía de toda persona que comete delito, de cuello blanco, delito de bagatela o delito de patrimonial. Siempre actúan pensando en que no lo va a descubrir, en que la justicia no le va a alcanzar. Y cuando le alcanza, como llora, ¿no? Me da pena a mí la gente. Y dicen, doctor, yo pensé que nunca me iban a decir, nunca me iba a alcanzar la justicia, nunca me iba a decidir. Y siempre echan la culpa a alguien. Y mi mujer tiene la culpa, ¿por qué él tenía que mover la plata? Yo le dije que no lo mueva. Fíjense. Entonces aquí, ¿cuál es la técnica? Y por supuesto la técnica de los lavadores va delante de la policía. Ellos están
pensando en cómo es que la policía no le va a descubrir su dinero. A ver, ¿qué técnica habrá utilizado? Utilización de paraísos fiscales, utilización de testaferros, operaciones mediante transferencias, operaciones mediante cheque. Con fondos de procedencia ilícita que no puede introducir en el mercado, no puede introducir porque tiene mucho dinero que no sabe qué hacer, no puede ni gastarlo, porque si lo gasta bastante lo van a descubrir. Entonces conoce a través de un mediador que otro individuo ve, incluso de la misma organización, con fondos ya blanqueados en un paraíso fiscal, tiene dinero en una cuenta bancaria de otro país. A través del mediador, A entrega el dinero a B a cambio de un cheque contra su cuenta. A ha conseguido ingresar dinero aparentemente lícito en su cuenta y B tiene que ingresar el efectivo recibido en su cuenta, ingreso que le será más sencillo que a A, bien porque tenga en un negocio que permita aparentar la procedencia del lícito dinero, bien porque el país donde radica tenga menos control que el país de A, posibilitándose la transferencia internacional de fondos. A ver, ¿qué técnica ha utilizado? Utilización de paraísos fiscales, utilización de testaferros, operaciones mediante transferencias, operaciones mediante cheque. ¿Qué técnica ha utilizado? Mediante cheque, transferencia a CB, no A. A entrega el dinero a B a cambio de un cheque. La técnica del cheque. Es la técnica de los cheques avanzados limitados. Fíjense, esas técnicas, hay varias técnicas. ¿Y cómo puedo sacar? ¿Qué técnica? Porque repiten 2 o 3 veces la misma operación. ¿Cuál? El librar cheque, el tirar cheque. Fíjense. Identifique el título o grado de intervención delictiva atribuible a B. ¿Qué será B? Autor, cómplice secundario, cómplice primario, autor mediano. ¿Qué será B? La 29 es la D. ¿Y la 30 cuál será? La A es autor, es coautor de A. Es que él está bien, fíjense, incluso de la misma organización, con fondos ya blanqueados o en un país fiscal. ¿Qué nos está diciendo? También lavador. Se responde como autor del delito de lavado de activos. ¿Cómplice, doctor? No, nada, no hay cómplice. Doctor, ¿y cuál es la utilización de paraísos fiscales? ¿A qué se refiere? Cuando llevas tu dinero a Panamá, por ejemplo, un paraíso fiscal, llevas el dinero y ahí lo mueves, y ahí lo vuelves a traer el país lavado. Lo utilizas para lavar el paraíso fiscal. Ingresas dinero sucio y de ahí, como lo sacas, lo mueves ahí en varios bancos, vuelve el país ya supuestamente lavado, supuestamente listo. Es utilizar paraísos fiscales. Con respecto a la penalización del delito de lavado de activos procedente de la comisión de delitos, marque la respuesta correcta. Fíjense que quieren conocer los tratados internacionales de delito de lavado de activos. Muchos preguntan, doctor, ¿por qué se ha tipificado el delito de lavado de activos? Y es novísimo este delito, por eso es un delito no convencional. Tenemos lavado de activos desde el 2002. Del 2002 tenemos el delito de lavado de activos procedente de cualquier delito grave, por supuesto. Pero antes, desde el año 1996, tenemos solamente cuando el delito fuente era tráfico de drogas. Pero ¿cuándo se generaliza el lavado de activos? Y lo conocemos masivamente desde el 2002, con la ley de lavado de activos. Y esa ley ha sido derogada por el decreto legislativo 1106, que es el vigente actualmente el lavado de activos. Entonces, esa ley, ¿cuál es su base? Pues son tratados internacionales de derechos humanos. A ver, primero, la Convención de Mérida contra la corrupción fue el primer instrumento internacional que instó a sus estados para parte a penalizar el lavado de activos procedente de la comisión de delitos, sea cual fuere su naturaleza. B, la Convención de Viena contra el tráfico y uso de drogas del 1988 fue el primer instrumento internacional que instó a sus estados parte a penalizar el lavado de activos procedente de la comisión de delitos, sea cual fuera su naturaleza. C, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional
fue el primer instrumento internacional que instó a sus estados parte a penalizar el lavado de activos procedente de la comisión de delitos, sea cual fuera su naturaleza. D. El convenio sobre blanqueo, detención, embargo y confiscación de bienes de Estrasburgo, 1990, fue el primer instrumento internacional que instó a sus estados parte a penalizar el lavado de activos procedente de la comisión de delitos, sea cual fuera su naturaleza. A ver, ¿cuál es? La Convención de Palermo. Esa es la que originó la ley de lavado de activos en el Perú del 2002. Por eso se trata. Cuando hablamos de la convención, hablamos de lavado de activos, hablamos de la Convención de Palermo. ¿Dónde queda Palermo? Italia. Manolo es investigado por delito de lavado de activos al no poder justificar el origen del dinero que se mueve a través de su empresa de turismo Sweet Dreams con domicilio en la ciudad de Huaraz. Fíjense, Manolo es investigado por el lavado de activos al no poder justificar el origen del dinero que se mueve a través de su empresa con domicilio en Huaraz. En el trámite del proceso, el juez puede dictar las siguientes medidas, y aquí vamos a procesarlas. ¿Qué puede hacer el juez en un proceso de lavado de activos? Solo el levantamiento del secreto bancario, el levantamiento de la reserva bursátil. Para levantar la reserva tributaria se requiere que los movimientos de sus cuentas hayan sido objeto de sentencia condenatoria en forma previa. El levantamiento del secreto de las comunicaciones, cuyos datos pueden ser utilizados en otro proceso que recientemente viene siendo investigado por el Ministerio Público. A ver, ¿cuál es la respuesta ahí? En el trámite del proceso, el juez puede dictar las siguientes medidas: solo levantar el secreto bancario, el levantamiento de la reserva bursátil. Para levantar la reserva tributaria se requiere que los movimientos de sus cuentas hayan sido objeto de sentencia condenatoria, ¿es cierto? El levantamiento del secreto de las comunicaciones, cuyos datos pueden ser utilizados en otro proceso que recientemente viene siendo investigado por el Ministerio Público. ¿Cuál es la respuesta? La B, la D. A ver. Síguense descartando nada más. ¿Sobre el levantamiento del secreto bancario? No, también puede ser la reserva tributaria, levantar la reserva bursátil. ¿Solamente el levantamiento de la reserva bursátil? No, pero ¿puede hacer eso? No solo eso, también puede levantar el secreto bancario. Sí, en el trámite del proceso el juez puede dictar las siguientes medidas. ¿Solo el levantamiento? No. ¿El levantamiento de la reserva bursátil? Sí, también lo puede hacer, pero no única, no solo eso. ¿Qué medidas? Y otro, para levantar la reserva tributaria se requiere que los movimientos de sus cuentas hayan sido objeto de sentencia. No. La D, el levantamiento del secreto de comunicaciones, cuyos datos pueden ser utilizados en otros procesos que recientemente viene siendo investigado por el Ministerio Público, pero por supuesto referido a ese caso, a ese lavado de activos que está realizando la empresa Sweet Dream. Para el levantamiento del secreto de las comunicaciones, cuyos datos pueden ser utilizados. Pero claro, siempre, eso sí lo tienen que tener presente, porque en otra pregunta les pueden poner una trampa. Siempre a pedido del titular de la acción penal, siempre a pedido del fiscal. No todo lo puede ser el mutuo propio, no. Ya con el nuevo Código Procesal Penal, el juez no puede actuar de oficio para afectar derechos fundamentales. Tiene que ser a pedido del titular de la acción penal. Habiéndose comprobado que el valor del dinero involucrado asciende a 150.000 soles, el juez podría imponer la siguiente condena. Fíjense, habiéndose comprobado que el valor del dinero involucrado, es decir, ¿dónde? En el lavado de activos. Es decir, el dinero que se mueve en el lavado de activos es 150.000 soles. El juez podría imponer las siguientes condenas: pena privativa de libertad de 20 años por constituir circunstancia agravante, pena privativa de libertad de 8 años, solo puede disolver la persona jurídica Sweet Dreams. El juez no ha comprobado que Manolo pertenezca a una organización, por lo que no puede condenar. Fíjense, Manolo es investigado por el delito de lavado de activos, al no poder justificar el origen del dinero que se mueve a través de su empresa, conducción en Huaraz.
habiendo comprobado que el valor del dinero movido es de 150.000, el juez podría imponer la siguiente condena: pena privativa de libertad de 20 años por constituir circunstancia agravante. ¿Qué es circunstancia agravante? ¿A qué se debe? No hablan de circunstancia agravante en el caso. Por lo tanto, ahí descarga. Pena privativa de libertad de 8 años, podría ser. ¿Solo puede disolver la persona jurídica de Sweet Dreams? No puede hacer. También puede condenar. No es solo. ¿El juez no ha comprobado que Manolo pertenece a una organización criminal por lo que no puede condenar? No, acá está diciendo que condenas. Va a condenar. Entonces la pena privativa de libertad de 8 años. ¿Por qué no 20? Porque no se ha acreditado que sea de tráfico de drogas, o de extorsión, o de trata de personas. Si se tratara de esos delitos, como antecedente o delito previo, sí, la pena es más de 20 años. Más de 20 años. Como consecuencia del proceso seguido a Manolo, se inicia el proceso sobre pérdida de dominio de los bienes encontrados en Sweet Dreams, siendo competente. A ver, ¿quién es competente para el proceso de pérdida de dominio? Fíjense, eso lo tenemos en Perú, y ahora se ha discutido que hay muy pocos casos de pérdida de dominio. No se están presentando muchos casos de pérdida de dominio. El juez penal de Lima, por cuanto se tuvo noticia de los ilícitos mediante una noticia periodística que fue difundida en esta ciudad. El juez penal, que se determina luego de evaluar en qué lugar tuvo mayor impacto el delito cometido. El juez penal de Huaraz es indiferente porque cualquier juez penal puede abocarse al conocimiento de este proceso por su trascendencia social. No, aquí el juez penal de Huaraz. ¿Por qué? Porque en Huaraz funcionaba la empresa Sweet Dreams, ahí cuando domicilio en la ciudad de Huaraz. ¿Y por qué el juez de Huaraz? Porque él está más cerca de los bienes cuya pérdida de dominio está pidiendo la Procuraduría, ¿se entiende? La Procuraduría. A ver, finalmente, culminado el proceso sobre pérdida de dominio, los bienes de Sweet Dreams pueden ser destinados. ¿A dónde se van los dineros que el Estado se apropia? El Estado se apropia. Sus bienes pasan al Estado. ¿A los herederos de Manolo? No, si ya se perdió el dominio. ¿A los clientes de Sweet Dreams? Ya se perdió el dominio. ¿Para ser transferidos a favor del Estado? Por supuesto, para ser transferidos a favor del Estado. Para su venta pública, ya después que sean transferidos para el Estado, el Estado puede poder defensa. Bueno, señores. ¿Cómo? Ya he dicho, no voy a repetir. Seguramente me van a criticar, ese doctor mucho repite las cosas. Bueno, señores, conmigo será otra oportunidad y mucha suerte domingo, mucha suerte. Vayan con esa condición de que es sencillo. Muchas gracias, doctor Salinas, por instruirnos con tantos conocimientos que nos ha compartido. Doctor, regalémosle un poco de aplauso más al doctor Salinas. Doctores, mañana continuamos, ya tenemos un día intensivo, netamente en preparación de materia constitucional y procesal constitucional. Va a empezar a las 9 de la mañana, va a ser hasta las 6. Doctor, mañana va a ser de 9 a 1 y en la tarde de 2:30 a 6. Van a estar los dos mejores asesores del Tribunal Constitucional, como son el doctor Luis Sáenz Dávalos y el doctor Sevilla. Van a hacer las preguntas que ha tomado el Consejo en agosto y en mayo de este año, netamente en materia constitucional y procesal constitucional. ¿Ya? Hasta mañana, doctores. Lo que tienen que usar